Bueno, nuestra siguiente conferencista se llama Elizabeth Montoya. Elizabeth es una experta internacional en materia de reclutamiento digital. No es un secreto para nadie que ahorita los procesos de selección cambiaron. Todos están siendo digitales, ya no estamos yendo a oficinas a que nos entrevisten, pero mientras nosotros estamos sentados en nuestra casa pensando que no está pasando nada, hay un reclutador, hay un psicólogo que nos está seleccionando y Elizabeth nos va a ayudar a entender un poco cómo es esa dinámica. Entonces quiero darle la bienvenida aquí. No sé si se me logra escuchar. Claro que sí, Elizabeth, bienvenida. Perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación a este espacio y poder compartir mis conocimientos con ustedes. Claro que sí. Bueno, Elizabeth, adelante. Perfecto, yo empiezo entonces. Darle la bienvenida formal a cada uno de los asistentes, de los presentes, un poco para que me conozcan a rasgos generales. De repente, por ahí hay algunos que no me conocen. Tengo más de 12 años de experiencia captando talento a nivel internacional. He trabajado en empresas de carácter internacional. Ahí pueden ver un poco de mi experiencia profesional en las cadenas donde he estado, en las empresas corporativas. Y bueno, me he dedicado siempre a temas de reclutamiento de personal, hunting, todo lo que es employer branding, empleabilidad, entre otros. Y ya de lleno el tema de hoy es hablarle un poco sobre la empleabilidad post-COVID. He armado un índice atractivo para ustedes, donde ahora vamos a tocar un poco sobre el contexto internacional para que conozcan data numérica del mercado laboral. Luego les voy a hablar netamente de empleabilidad y luego empleabilidad post-COVID. Así que empezamos. Un poco sobre el mercado laboral. Me gusta a mí siempre dar data numérica para que la gente sepa y sobre base pueda construir sus acciones o metas o proyectos, ¿ok? Entonces, yendo un poquito a un contexto internacional, antes del COVID, es importante que ustedes sepan cómo estaba la situación laboral antes de que pase el COVID. Entonces, un poco de data, aquí sale, ¿no? Que hemos tenido más de 344 millones de empleo, lo cual es una tasa relativamente saludable y buena, ¿no? Antes del COVID, esto es. Luego, el desempleo. Es importante que sepan esta tasa de desempleo porque esto nos permite saber con qué personal nos estamos enfrentando, con qué cantidad de candidatos nos estamos enfrentando, ¿no? Dice 190 millones de personas han tenido desempleo antes del COVID. Y bueno, más data importante, empleo informal sobre estas personas, esta cantidad de personas. El empleo informal es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque a nivel internacional, si lo vemos como data numérica, todavía sigue siendo un factor a seguir trabajando, sobre todo en América Latina, a diferencia de otros continentes como Europa, Asia, ¿no? Hay muchas mejoras aquí todavía. Bueno, luego el tiempo de trabajo, que antes del COVID también había mucho índice de trabajo donde la gente trabajaba más de 48 horas. Ese es un dato también relevante para tenerlo en cuenta, porque estamos hablando ya, véase, de un exceso de trabajo, ¿no? Para mantener mi puesto de trabajo tengo que trabajar más horas. Luego la brecha salarial de género, que eso también sigue siendo un trabajo constante en América Latina, y la brecha digital. Este indicador es muy importante, el 53,6%, porque antes del COVID todavía se seguía trabajando esta brecha digital. Imagínense cómo agarró muchas empresas la situación del COVID, ¿no? Cuando tenían que ir a trabajar desde casa o de forma digital. Entonces es una brecha también a explorar y tenerla en cuenta. Estos son datos antes del COVID. Ahora, durante el COVID, sacaron índices y ratios sobre las pérdidas de empleo durante el COVID. Y como pueden ver en la data geográfica, en América fue la más afectada, ¿no? Con un 13,1% a diferencia de otros continentes. Entonces es importante este dato porque yo me enfrento nuevamente a una competencia laboral fuerte, más reñida, con más candidatos potenciales, ¿no? Y es bueno que lo tengan en cuenta también. Y el contexto ya post-COVID, ¿no? ¿Qué es lo que se predice? ¿Qué es lo que dice la fuente de la Organización Internacional del Trabajo? Eso fue un estudio realizado por estatistas, donde mencionan que posiblemente esta situación de la pandemia, el COVID, podría acabar con más de 25 millones de empleo. Eso nuevamente nos lleva a situarnos a una realidad dura, una realidad que sabemos que va a ser de repente más reñida, ¿no? Como yo como candidato. Hemos terminado la parte de contexto de data numérica. Ahora les voy a centrar más en temas de empleabilidad. ¿Qué se viene a la mente de ustedes cuando les hablo de empleabilidad? Me gusta compartir a mí esta frase, la voy a leer. Dice, somos la huella que dejamos en las personas.
es muy importante que ustedes puedan desde hoy y a futuro dejar siempre huellas con las personas que ustedes conversen, ya sea con la persona donde van a comprar el pan, ya sea la persona donde de repente se encuentran en el día a día al ir a trabajar o en casa o el vecino, etc. ¿Ok? Siempre es bueno que dejemos huellas en las personas. Ahora, netamente a la parte conceptual. ¿Qué es empleabilidad? Es la capacidad de una persona para incorporarse o mantenerse en el mercado laboral. Antiguamente la empleabilidad se veía como, ok, yo tengo empleabilidad porque estoy trabajando o porque me mantengo creciendo en una compañía. No soy empleable porque estoy desempleado y es una idea errónea de verse así, ¿ok? De hecho, las situaciones y el contexto ahora de la pandemia, hay mucha gente inclusive que está desempleada, pero sigue trabajando su empleabilidad. ¿Ok? Variables que considero yo importantes para tener en cuenta la empleabilidad es el conocimiento. Hoy no solo basta con tener estudios técnicos, estudios universitarios, de repente alguna especialización, sino también se tiene que sumar ahora más variables. Ahora es la experiencia profesional que uno tiene que tener, las competencias blandas, ¿no? Las competencias son básicas hoy en día en las compañías. Les hablo años atrás cuando se reclutaba, muchas veces se pedía a alguien que solamente tenga el estudio técnico puntual, ¿no? Y de repente no se prevalecían algunas competencias. Hoy en día puedo tener candidatos que son muy potentes, que tienen la experiencia, que tienen el conocimiento, pero de repente no tienen competencias adecuadas para una empresa o para un perfil, ¿no? Muchas veces en mi experiencia ya profesional, les cuento, me ha pasado con candidatos muy potenciales. Sin embargo, no tienen una actitud positiva o sin embargo no tienen una competencia de liderazgo que de repente se busca, una competencia de proactividad. Entonces son más valoradas hoy las competencias, ¿ok? Y eso es bueno que ustedes también lo tengan en cuenta. Luego está el tema del networking y la marca personal. Estas dos nuevas variables son también importantes y muchas de las personas las descuidan, las descuidamos, me incluyo yo, ¿no? Muchas de las personas las descuidamos. Entonces, es importante que ustedes puedan mantener un networking también genuino con la gente que está a su alrededor, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio, porque son los principales conectores a las empresas. Aquí ya les cuento un poco mi experiencia personal. De hecho, la mayoría de mis trabajos que yo he tenido a nivel profesional han sido por referencias, porque mi jefe me recomendó con mi otro jefe o mi futuro jefe, ¿no? O entre amigos, mis colegas, mis propios compañeros de la universidad fueron los que me recomendaron. Entonces, cuando yo ya veo mi pasado y digo, wow, qué linda carrera profesional he tenido, es gracias también a las recomendaciones que me han dado. Entonces es muy importante que ustedes puedan construir y mantener su networking. Luego está la marca personal, ¿no? Muchas veces descuidamos la marca personal, un poco yendo a la frase que les compartí al inicio, somos la huella que dejamos en las personas. ¿Qué crees que dirá Pepito si yo volteo, me despido de él, que lo he visto, volteo y él está hablando de mí con mis compañeros? ¿Qué dirá? ¿No? Entonces tenemos que saber y cuidar mucho la marca personal, ¿no? Ahora, frases que quiero compartir que es importante. No hay edad ni barrera que limite seguir trabajando en tu empleabilidad. En mi experiencia profesional me he topado con gente muy talentosa y que puede tener edad más de 50 años, más de 45 años, más de 40, incluso de 35 a más, que se sienten un poco golpeadas con este mundo laboral, porque transparentemente me dicen, Elizabeth, encuentro dificultad para encontrar trabajo porque quieren gente joven, quieren gente que maneje el tema digital o simplemente me discriminan por edad. Y siempre yo les volteo la pregunta, ¿tú qué estás haciendo para estar actualizado, para estar en esta generación actual, ¿no? O estar, digamos, dominando todas las generaciones también. Entonces, sí es importante que ustedes desde ya rompan esa brecha. Nosotros como reclutadores tenemos también un rol muy importante de poder romper esos sesgos, ¿no? Clientes. En mi experiencia he tenido a mucha gente talentosa de 50, hace poco hice ingresar a una empresa aquí en España de una persona que tenía más de 60 años. Entonces, cosas que valoras, ¿no? Cosas que dices, wow, la edad no es un impedimento. Entonces, sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando sigan trabajando en su empleabilidad. Y preguntas que tienen que realizarse. Háganse siempre una auditoría interna, ¿no? ¿Qué competencias tengo yo que me diferencian al resto? ¿Qué tengo? ¿Soy proactivo? ¿Tengo liderazgo? ¿Eso me diferencia a mí? ¿No? Eso ahí va marcando también la pauta de tu empleabilidad. Luego, ¿tengo una red de contacto amplia, reducida? Aquí esta pregunta es muy importante porque hoy por hoy ya la digitalización ayuda a que estemos en contacto con gente inclusive que no conocemos. Y a veces el networking se genera de una forma de repente no genuina.
Hay mucha gente que a veces, por ejemplo, y lo doy también en caso personal, me contacta para pedirme información, pedirme apoyo, pedirme ayuda, lo cual es bueno porque te va generando un networking, pero también hay interés genuino de las personas y nosotros somos seres humanos, vivimos de emociones y nos damos cuenta cuando una persona se acerca a ti por un interés puntual o cuando una persona se acerca a ti, ¿no? Por algo genuino, algo que quiere compartir contigo y viceversa. Siempre es un ganar-ganar en este tema del networking, ¿no? Entonces, siempre yo recomiendo, si ustedes actualmente están buscando trabajo, generen el networking genuino, no solo cuando estén sin trabajo. Hay mucha gente que busca a otros cuando están sin trabajo y mientras están trabajando se olvidan del resto. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Luego, otra pregunta que tienen que hacerse siempre es, ¿estoy preparado para insertarme en el mercado laboral? Yo no sé la situación de cada uno de ustedes, pero me imagino que si están sin trabajo, se pueden sentirse en una realidad más dura porque hay mucho más competencia, ¿no? O de repente nunca trabajaron el tema de su empleabilidad, siempre se dedicaron solo a un puesto de trabajo y nunca exploraron el mundo laboral. Entonces, siempre es bueno que ustedes se hagan estas preguntas, estos cuestionamientos para que sepan un poco, ok, ¿cuán empleable voy a ser? ¿No? ¿Cuán empleable, cuán fácil va a ser que yo me pueda reinsertar rápidamente en el mercado laboral? Les voy a dar un ejemplo básico que me gusta compartirlo mucho, es de Juanito y Pepito para que ustedes comprendan un poco el tema de la empleabilidad y los niveles. Vamos a hablar del perfil de Juanito. Juanito es un alumno universitario, ocupa los primeros puestos, es muy responsable, siempre cumple con sus tareas, sus actividades, le apasiona siempre investigar, disfruta de pasar tiempo a solas, porque le gusta investigar, leer, está siempre pasando el tiempo a solas, creando proyectos. Ese es Juanito. Obviamente Juanito tiene las notas muy altas, los profesores lo tienen bien visto, etc., ¿no? Ahora veamos el perfil de Pepito. Pepito es una persona muy curiosa, siempre está preguntando, siempre aporta en clase, le gusta ayudar a los demás dando ideas innovadoras, coopera con otros compañeros, dedica parte de su tiempo también en voluntariados, le gusta estar siempre en actividades constantes con más gente, rodeándose con más personas. Yendo en estos dos casos puntuales que les estoy mostrando de estos perfiles, los dos son perfiles A1, los dos son perfiles que posiblemente tengan éxito a nivel laboral en un futuro, hasta a mediano plazo. Sin embargo, yo les pregunto, ¿quién creen que pueda tener más rápido un camino de insertarse laboralmente? En este caso sería Pepito. ¿Por qué Pepito? Porque está manejando sin darse cuenta un networking, una red de contacto amplia. Está, mientras sus voluntariados comparte con otros, está de repente dejando huella en otras personas. A diferencia de Juanito, que puede ser un perfil excelente, de repente los profesores lo pueden recomendar, pero mayor oportunidad laboral podría tener Pepito. ¿Ok? Entonces son casos que ustedes tienen que evaluarse. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy siendo un Pepito? ¿Estoy siendo un Juanito? ¿No? Para que puedan medir su empleabilidad. Recomendaciones básicas con el tema de empleabilidad. Siempre les recomiendo trabajar en su marca personal. Ustedes desde ya tienen una marca personal. Nuevamente el ejemplo que les decía, y hay gente que habla de ustedes. Pregunten a sus familiares, a sus amigos más cercanos, ¿qué opinas de mí? Si me dices 3 fortalezas, ¿cuáles crees que son mis fortalezas? ¿Cuáles crees que son mis debilidades? A raíz de esas preguntas que ustedes hagan, vayan construyendo su marca personal. Luego, construir el networking, los que mencionaba hace un momento, ¿no? Que es muy importante que lo construyan. El capacitarse constantemente. Hoy hay temas de cursos virtuales gratuitos, hoy hay herramientas básicas donde podemos acceder gratuitamente, algunas con pago, pero en su mayoría gratuitamente, donde ustedes también pueden constantemente estar capacitándose. Y optimizar la red de contacto. Palabras claves aquí, ser auténtico. Cuando uno trabaja con su empleabilidad y la va construyendo, es siempre ser auténtico. No tengo que fingir ante otro, no tengo que mentir por querer ser agradable con otro, ¿no? Ser siempre auténtico. Confiar en ti, confiar en tus competencias, en tus cualidades. Diferenciarse, también es importante el diferenciarse y hacerse un plan. Desde ya tienen que hacerse un plan para empezar a trabajar en su empleabilidad. Si consideran que su nivel de empleabilidad está del 1 al 10, está en el 3, en el 4, pues es seguir trabajando y construyendo. ¿Ok? Ahora me voy a centrar un poquito más ya en la reinserción post-COVID, que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ya teniendo a detalle el tema de la data numérica que les he mostrado, ya teniendo un poco en consideración lo que es a nivel de empleabilidad conceptual y de ejemplos, sí es importante que para que hoy ustedes puedan encontrar trabajo o busquen un adecuado trabajo que quieran ustedes trabajar, es seguir estos pasos, ¿no? Es muy importante. Antiguamente se creía que era mucho más fácil la búsqueda laboral o referirme y ya, ¿no? Hoy hay toda una metodología,
hay muchas herramientas para trabajar y seguir construyendo tu búsqueda de trabajo. Lo que yo recomiendo en mi experiencia, primero es tener tus objetivos claros. Hay gente que hoy por hoy aplica a muchas posiciones, a muchos puestos, lo cual es válido porque si tienes experiencia diversa, puedes aplicar. Pero sin embargo, no te preguntas, o muchas veces no nos preguntamos, ¿realmente quiero seguir la línea comercial? ¿Realmente quiero seguir la línea en fábrica? ¿Realmente quiero seguir en empresas de repente de hostelería? ¿No? Es trazarse sus objetivos claros, es hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llegar. Entonces es importante que ustedes primero tengan eso en mente. Luego, ante una búsqueda de trabajo, es la actitud positiva. Es importante que siempre tengan una actitud positiva. Mucha gente con el tema del COVID escuchaba comentarios que, claro, eran desalentadores, ¿no? Que no hay trabajo, está difícil. Yo sé que no hay trabajo, yo sé que hubo mucho desempleo durante el COVID. Sin embargo, hubieron muchas empresas y sectores que inclusive incrementaron la contratación. Entonces, es siempre tener una actitud positiva ante las problemáticas, ante las situaciones que de repente podamos tener, ¿ok? Tener un buen CV. Y aquí que hablo con tener un buen CV, que muchos los descuidan, muchos llegan a mí, clientes míos que me dicen, Elizabeth, no he podido conseguir trabajo, estoy quemando más de 100 CVs a las empresas y no me contactan, y cuando revisamos el CV, no tienen un CV bien construido, bien diseñado, explícito. Hay muchos candidatos donde yo también incluso entrevisto y veo a simple vista el CV que no refleja lo que realmente el candidato vale, ¿no? Para una posición. Entonces, siempre recomiendo construyan y dedican tiempo para tener un buen CV, donde definan sus logros, donde definan a detalle sus funciones, que sea explícito. Luego, redes sociales. Es muy importante que activen sus redes sociales. Hoy con el tema de la digitalización y más aún que les comentaba yo que ya vengo trabajando en temas de reclutamiento digital, yo hoy recluto para que sepan a nivel mundial en varios países, sobre todo en Latinoamérica, y hoy yo vivo en España y hoy no necesito estar físicamente en un lugar para poder captar talento, ¿no? Entonces, ¿de qué me apoyo yo? Mucho de las redes sociales y al igual que yo como reclutadora, hay muchos reclutadores que hoy nos apoyamos de ello. Entonces, siempre recomiendo activen sus redes sociales. LinkedIn es la herramienta número uno a nivel mundial donde los reclutadores buscamos y captamos talento. Si no lo tienes, te invito a que puedas registrarte, que es de manera gratuita y es como tener un CV en vivo, donde vas actualizando constantemente todas tus experiencias profesionales. Luego, para que sepan en temas de redes sociales, hoy un reclutador no solamente se ciñe del CV, no solamente revisa el CV, también revisa las redes sociales, ya sea Instagram, ya sea un Facebook. Entonces ustedes tienen que tener cuidado. Háganse siempre una auditoría en Google. Ok, si pongo mi nombre, ¿dónde aparezco? ¿Qué sale de mí? ¿Qué sale de mi persona? ¿No? Muchos de mis clientes incluso toman decisiones en base a redes sociales. Les puedo entregar yo una terna, 3 candidatos potenciales. Son a uno los 3 candidatos. Cumplen con el perfil, cumplen con los conocimientos, con la experiencia. Y tienen un poco de dudas ya en la entrevista, han visto que tienen las competencias. Entonces, ¿a dónde van? A las redes sociales y exploran un poco más allá. ¿Ok? Entonces, sí les recomendaría también siempre cuidar el tema de sus redes sociales. Luego, seguir trabajando su marca personal, que eso también es muy importante nuevamente y lo refuerzo mucho porque parte y es una variable importante de la empleabilidad, ¿no? Cuidar su marca personal. Pregúntense ustedes, ¿cómo yo he llegado a este puesto de trabajo? ¿Lo apliqué yo? ¿Me recomendaron? Que es válido también, ¿no? Que de repente un amigo refirió mis datos, ¿no? Entonces, pregúntense ustedes. Y es muy bueno que si no la tienen en cuenta que la han trabajado, la construyan y la trabajen hoy, ¿no? Conocer los canales de búsqueda. Hoy muchas personas se cuestionan y dicen, no encuentro trabajo, no hay ofertas laborales, quizás a veces no saben dónde buscar, cómo, a qué páginas web exclusivas ir o dirigirse. Entonces, investiguen, busquen, ya sea, cada país tiene su realidad. Entonces, investiguen las posiciones, investiguen la empresa, investiguen si es que hay alguna web o una red social puntual de búsqueda de trabajo. Es todo un trabajo. Yo siempre menciono, buscar trabajo es un trabajo. Entonces tienes que dedicarte de lleno a esto, ¿no? Entonces, al conocer los canales te permite también ir rápidamente, de repente, a captar la atención de un reclutador, a tener más visualización ante una empresa que es de mi interés, ¿no? Entre otros. Y el networking hoy por hoy es muy importante y se los recomiendo que lo trabajen genuinamente. Siempre yo digo genuinamente porque lo que les comentaba yo en la exposición anterior, ¿no? Es importante que construyan algo genuino de algo amical, de repente relaciones amicales de trabajo, compañeros, familiares inclusive, ¿no?
Entonces, son los pasos básicos para que ustedes puedan desarrollar y construir un poco y los pasos que tienen que seguir para una búsqueda laboral. Cosas básicas que considero que sigan desarrollando en competencias blandas, sus habilidades. Eso he puesto un poco en relación a la experiencia que yo he tenido con las empresas que han venido ya captando talento a raíz de esta pandemia, ¿ok? Años atrás también les comento, las competencias pues se pedían en los candidatos. Quiero a alguien que tenga el liderazgo para generarme proyectos, quiero a alguien que pueda ser autónomo, que sea independiente, que no esté siempre detrás de él, quiero a alguien que trabaje en equipo, ¿no? Que son competencias válidas. Pero hoy, ¿qué prevalece más? El conocimiento digital. Hoy muchas empresas me piden a mí candidatos que tengan estas capacidades tecnológicas. Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Luego está la adaptabilidad y flexibilidad. Adaptabilidad al cambio, a las situaciones que nos puedan surgir. El COVID fue un cambio de 360 grados para muchos seguramente. Entonces las compañías quieren eso, ¿no? Muchas empresas que de repente no trabajaban con el tema de la tecnología o a raíz del COVID tuvieron que acelerar todo esto. Entonces es importante que ustedes también puedan tener esta competencia desarrollada. Luego está la innovación y la creatividad. Es muy importante que ustedes mismos traten de innovar, crear, ¿no? Que son competencias valoradas también por las compañías. El aprendizaje continuo, la habilidad multidisciplinaria, el trabajo en equipo. Aquí incluye a alguien que, por ejemplo, si yo soy ingeniero, soy técnico en algo puntual, tengo que relacionarme hasta con un psicólogo, hasta con un fisiólogo, hasta etc., ¿no? Entonces, tienen que tener esa habilidad de poder interactuar con diferentes tipos de personas y perfiles. Y la colaboración, que es muy importante. Hoy por hoy siempre en todas las empresas buscan un apoyo en colaboración, ¿no? Aquí va de la mano con el trabajo en equipo, entre otras habilidades. He colocado estas habilidades blandas porque considero que son las que hoy más me exigen los clientes, a las compañías con las que trabajo, y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y bueno, yo creo que he cumplido con mi tiempo de 20 minutos. No sé si haya preguntas, consultas que me gustaría responder o resolver. Hola Elizabeth, muchas gracias. Bueno, pues estábamos acá hablando sobre tu charla y me parece muy importante lo que dices sobre hacerse una auditoría interna, porque creo que es un enfoque muy proactivo y realmente nosotros siempre decimos es que no me llaman, es que llevo mucho tiempo buscando y no me llaman, o me dicen que me van a llamar y no me avisan qué pasó con el proceso, trabajé allá una vez, pero ya después no me volvieron a decir que me renovaban el contrato. Entonces, ¿qué consejos puedes darnos para realmente hacer lo que se llama ese chequeo de realidad, ¿cierto? Y decir, si no me llaman o si no me renuevan el contrato, lo que sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cómo hacemos como ese cambio de chip para poder pasar la responsabilidad del otro a nosotros mismos como protagonistas en este proceso de búsqueda de trabajo? Muy buena tu pregunta, gracias. Yo siempre recomiendo para partir es cuantifiquen todo, hasta en su día a día, ¿no? Ejemplo de lo que tú me has dado, ok, aplico a muchas empresas, estoy enviando mi CV y no tengo respuesta ninguna, ¿no? Entonces, hacerse un indicador donde ustedes pongan, ok, he contactado a tal empresa y hagan en un Excel, siempre recomiendo yo que hagan todo su mapeo, cómo va su búsqueda. Ejemplo, y si tienen ya más de 20 empresas que han aplicado, que han enviado más de 100 empresas que han aplicado, enviado su CV, algo está pasando. Es un dato, ¿no? Es un indicador para ustedes, para que sepan un poco en estimados, ya con experiencia propia. Una persona puede estar aplicando a 10 empresas y solamente una podrá pasar una entrevista laboral. ¿Me dejo entender? Entonces estamos hablando de un ratio donde van a sentir muchos no, no, o rechazos que no aplica el perfil, etc., ¿no? Entonces, un poco midiendo el indicador nuevamente, con eso parte. Si ves que estás enviando tus CVs y te llaman a entrevistas, es que tu CV está bien armado, ¿ok? O de repente falta mejorar, pero de repente sí está pasando entrevistas. Yo he tenido, por ejemplo, muchos clientes que me han buscado por temas de empleabilidad y me dicen, Elizabeth, no me llaman y he enviado a más de 100 empresas mi CV. Revisamos el CV y definitivamente hay cosas que hay que mejorar. Entonces la auditoría ahí está, ok, ¿cuántas empresas he enviado mi CV? ¿Por qué ninguna me llama? Comparto mi CV con mis familiares, con mis colegas, con gente que de repente me puede apoyar, ¿no? ¿Qué entiendes de mi currículum vitae?
está claro, se entiende, estoy aplicando a esta posición. Hace match con mi CV y la posición a la que aplico, ¿no? Hacerse esos cuestionamientos también es válido cuando, en el momento de poder ver, ¿no? A analizar qué está fallando en mí. En caso tu CV pase a entrevistas y en entrevistas te quedes, es cuestionarte en la entrevista. Ok, mi CV está potente, si me llaman a entrevistas, si me están contactando, estoy fallando en las entrevistas, ¿qué pasa, no? Que eso es otro paso del proceso de selección. Pero siempre yo recomiendo cuantificar todos los pasos que ustedes hagan, ¿no? Para que así puedan medir, ok, ¿cuán efectivo soy? ¿Me ha llamado cuántas? ¿Una empresa? ¿Dos empresas? ¿No me ha llamado nadie? ¿No? ¿Cero empresas? Entonces, por ahí es un poquito el tema numérico. Luego me has comentado sobre el cambio de chip, que es muy importante que nosotros seamos responsables. Muchas veces las personas de repente echamos la culpa a la situación, al COVID, a que no hay trabajo, hay desempleo, no encuentro trabajo, etc. Trabajo hay. Yo como reclutadora, incluso el COVID me incrementó a mí mucho más el trabajo. Sé que se dirigió en más sectores que otros, pero hay, o sea, sacarse ese chip de repente de víctima, de decir, me han despedido, no tengo trabajo, no, sino de ser proactivo, buscar la responsabilidad, asumirla y de ahí partir, ¿no? A construir los pasos que le mostré para la búsqueda laboral. Elizabeth, quiero hacerte otra pregunta. Digamos Sí. que el CV o la hoja de vida está súper bien hecha y me doy cuenta que paso esos primeros filtros, pero entonces empiezo a fallar en las entrevistas. Entonces tengo una primera entrevista y ya de a partir de ahí entonces no me llaman. Eh, Quisiera que les pudieras dar un consejo a nuestros candidatos en dos sentidos. ¿Qué hacen en una llamada? Porque como decían anteriormente nuestros conferencistas, nosotros creemos que una entrevista es solamente un espacio así como en el que, digamos, podamos estar en este momento, ¿cierto? Dos personas hablando, pero resulta que la llamada también es una entrevista. Entonces, ¿qué tips nos puedes dar como para esa primera llamada y qué consejos nos puedes dar para esa primera entrevista rápidamente? ¿Cómo comportarnos y que no fallemos también en ese filtro? Ujú. Has mencionado dos cosas importantes. La primera llamada que muchos temen porque a veces los agarra así de sorpresa y es el primer filtro para poder, digamos, ya concretar una entrevista, ¿ok? Entonces, en la primera llamada yo siempre les recomiendo ser auténtico. Obviamente, si yo sé a qué empresas he aplicado, es tener ese recordatorio también y estar al pendiente con el celular. Brechas que de repente yo he encontrado con candidatos cuando a veces he llamado para posiciones que los mismos candidatos han aplicado, postulado, es que no saben a qué oferta laboral han publicado, ¿no? Entonces, muchas veces yo contacto y digo, hola, ¿qué tal? Fulanito, te llamo para esta convocatoria a la cual aplicaste, y muchos me dicen, no, Elizabeth, no sé qué publicación es, no, hazme recordar. Entonces ya te va agarrando un poquito ese sinsabor como reclutador, ¿no? O información tuya como candidato. Entonces yo siempre recomiendo recordar a todas las publicaciones que tú has aplicado. Obviamente siempre recomiendo, no voy a aplicar en un día a 100, ¿no? A 50. De hecho, tengo que nuevamente trazar mis objetivos y ver a qué puesto me interesa, a qué vacante quiero aplicar. Y con ello empiezas ¿no? Un buen filtro telefónico cuando te llamen, estás al pendiente, sí, está la empresa, sí, claro, yo apliqué a tal empresa, tengo el interés en esa posición, he visto las funciones a detalle, bla, 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 ¿no? Entonces es importante que ustedes recuerden siempre eso. Luego, otra cosa en el filtro telefónico, en caso que me ha pasado, en caso un candidato se encuentre en un imprevisto porque hay ruido de su costado o a veces están en el auto, ¿no? O con bulla de la calle. Si ustedes no se sienten cómodos en un buen ambiente hablando por teléfono y saben que es una reclutadora o la empresa que los está contactando, es pedir, ¿no? Que por favor te contacten en otro momento o que si tú devuelves la llamada, mostrar obviamente el interés y por el ruido, ¿no? Porque a veces pasa que tú estás haciendo la entrevista telefónica o el primer filtro telefónico y muchos de los candidatos escuchas ruido, no dejas lograr atender al candidato, ¿no? Entonces son detalles que escapan muchas veces de las manos a veces de la persona, pero siempre recomiendo eso, ¿no? Eso es en la parte del filtro telefónico. Y luego en la entrevista, siempre después de una entrevista, preguntarse qué hice bien y qué hice mal, ¿no? Para yo mejorar en mis siguientes entrevistas. Es como un entrenamiento. Y siempre yo recomiendo grabarse en un vídeo para que sepan cómo y hacerse preguntas simuladas, ¿no? Y ver cómo yo estoy respondiendo, ver cómo yo estoy al frente del otro. Entonces sí es importante que se entrenen constantemente. Esa sería mi respuesta. Elizabeth, muchísimas gracias. Creo que nos diste tips muy, muy buenos.
Me encantó cuando decías, pues a veces yo no estoy listo y puedo también devolver la llamada. Es mejor eso a contestar desde el carro o a contestar en un contexto, sí, si estoy en un bar, pues no voy a contestar, ¿no? Entonces, bueno, muy importante esto. Te agradezco mucho por habernos acompañado y voy a darle entonces paso a Liliana para que nos presente nuestro siguiente cliente. Listo, muchas gracias a ustedes. Feliz día.